La reunión se realizará a las 12 en el despacho presidencial de la Casa Rosada y a su finalización Fernández y von der Leyen darán una declaración en el Salón Blanco de la sede del gobierno. Gremiales. La fraternidad convocó a un paro de 24 horas para el jueves. El sindicato de conductores de trenes, que lidera Omar Maturano, llamó a un paro total de actividades en el sector del transporte de cargas y pasajeros ante la negativa patronal a aumentar los salarios. En caso de no haber una solución al conflicto, la huelga se realizará de 0 a 24 horas del día jueves y paralizará los trenes de todo el país. Fútbol. Racing visita a Instituto, que quiere salir del descenso en el debut de Dabove. La academia visita a La Gloria, que tendrá el debut del DT Diego Dabove y buscará salir de la zona del descenso, en la que se sumergió por los últimos resultados adversos en el ciclo de Lucas Bobaglio. El partido por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol comenzará a las 21:45 con el arbitraje de Silvio Truco y la televisión a cargo de TNT Sports. Más información en telam.com.ar. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Donde quieras que estés, llévanos con vos. AM1010, Onda Latina. Tenemos las canciones perfectas para hacer un otoño 2023 diferente. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. A su izquierda, el mayor ahorro de impuesto a las ganancias del país. Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 60% de devolución en impuesto a las ganancias. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. Conectate con la frecuencia más escuchada. En el otoño 23 queremos estar más cerca. www.am1010ondalatina.com. Mucho más cerca. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina.
acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Un poquito de frío, pero bueno, lindo para hacer radio, para estar acá junto a Fabricio y vos, compartiendo esta hora de radio Generación Abierta. Y con novedades, ¿no es cierto? Ya nos mandó su gacetilla, su flyer, el grupo literario Marta de París, que nos invita a su próxima reunión el miércoles 28 de junio, así que agendar a las 17:30, de 17:30 a 19:30, en Sade Central, primer piso, Uruguay, 1371, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa incluye Lugones entre dos épocas por Santiago Silvester, poetas invitados Fernando Sanchezini y Inés Legarreta. El cierre, una ronda de lecturas breves con la apertura de la profesora Nélida Pesaño. Y la inscripción por este medio sujeta a tiempo disponible de la sala. Se ruega puntualidad. Grupo literario Marta de París, Sociedad Argentina de Escritores. Muy bien, una actividad realmente interesante, el programa. Así es, mañana Sueños de Casandra en Astaltrice, también nos invita Mirta Venecia y María Julia. Un hermoso ciclo hacen María Julia y Mirta Venecia, ahí en Astaltrice, lugar muy recomendable. Así es. Así que todos están invitados justamente este martes a las 17 horas. Bueno, y también tenemos actividades en el Recoleta. Los jueves son una fiesta en el Centro Cultural Recoleta. Durante junio y julio venía a bailar a Pachamama Cósmica, un ciclo que celebra la fusión de la música de raíz y los sonidos urbanos con shows de diferentes artistas, tambores ancestrales, pistas electrónicas y géneros urbanos se cruzan en clave de baile. Participarán Nación Equeco, Villa Diamante, Chancha, Vía Circuito, Fauna, entre otros. La fiesta Pachamama Cósmica inaugura su primera fecha con Nación Equeco, el proyecto solista de Diego Pérez, integrante del dúo Tonolec, junto a la cantante formoseña Charo Bogarín, con un espectáculo en el que se fusionan sonidos andinos, latinos y africanos con el house, el dub y la tecnología en una propuesta que genera un diálogo con múltiples paisajes culturales. Para mí es todo algo nuevo que en realidad tengo que empezar a incursionar. Será una ceremonia sensorial expansiva para contemplar, bailar y descubrir las diferentes regiones de nuestra tierra envueltos en músicas e imágenes. Además habrá 2 DJs, set a cargo del DJ Pigui y Nachi Uopa, con visuales de Vichy Cumbiemos. Bien, nos acaba de llegar de la Comuna 15 la agenda cultural de Ciudad Autónoma. ¿Qué pasa? No, que tengo que decir por las dudas que la gente no sepa el lugar. Ah, adelante. Son los jueves de junio y julio de 19 a 22 horas en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. No se suspende por lluvia. Muy bien.
Decíamos que la Comuna 15, acá en Ciudad de Buenos Aires, nos manda la agenda de este mes, por ejemplo, el Teatro Moscú. El Teatro Moscú es un lugar que está en la calle Juan Ramírez de Velasco, 535, en el barrio de Villa Crespo, y tiene la siguiente programación en junio. Los sábados a las 19 horas se presenta Familia de Artistas. Nada existe salvo los seres fantasmales con los que poblamos el vacío, dice Carlos Gamerro en La Jaula de las Zonas. En Familia de Artistas, una actriz y un actor comparten el escenario y la vida, ensayan una obra de teatro y crían a sus hijos. Las ficciones se funden y sus límites se desdibujan. No pueden separar el teatro de la realidad. Las preguntas que le genera la vida familiar se instalan en el escenario y la escena se derrama en los días junto a sus hijos. La autoría es de Ana Lidehover, Lisandro Penelas y Ana Scanapieco. Intérpretes Lisandro Penelas y Ana Scanapieco. La dirección de Ana Lidehover. Esto es, como decíamos, los sábados a las 19 horas. Por su parte, los domingos a las 18 horas llega La que Limpia. La que Limpia es un personaje más del paisaje urbano, de la vida cotidiana. ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Laura limpia casas para sobrevivir, aunque está cansada. Entre casa y casa recorre el paisaje del conurbano bonaerense. Para matar las esperas, nos cuenta de sus trabajos, de las señoras de esos trabajos. En sus pensamientos se cuela el dolor de su pérdida mientras alarga el momento de tomar una decisión. La dramaturgia le pertenece a Mariana del Pozo y Lali Fischer, actúa Mariana del Pozo y la dirección es de Lali Fischer. Esto es, repetimos, los domingos a las 18 horas, siempre en el Teatro Moscú, ¿no es cierto? A su vez, los domingos a las 20 horas, dice, será el turno de El amor es un bien. Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un pueblo del sur del país. Tienen un hostel en el que viven y trabajan y además ensayan para sus recitales. El único huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada de Alejandro, padre de Sonia, y su nueva mujer Elena, la convivencia empieza a incomodar. 5 vidas a la deriva entre canciones, dulces caseros y fracking y una pregunta implícita. ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Podemos hacer otra cosa del mundo? Que las generaciones futuras alcancen la felicidad, pero eso sí, sin dejar de preguntarse qué ideales tuvieron sus antepasados, en nombre de qué sufrían. Bueno, cuaderno de notas, Anton Chekhov. La dramaturgia y dirección, Francisco Lumerman. Actúan Manuela Amosa, José Escobar, Jorge Fernández Román, Ignacio Gracia y Julieta Timosi. Qué bueno que hayan tomado como cuaderno de notas a Chekhov, ¿no? Exactamente. Fantástico. ¿Por qué no nos contás qué pasó el lunes pasado? Pará, porque tenemos otra horita más para mucha gente que nos sigue, que le gusta el teatro. Tienen la posibilidad de ir acá al Teatro Moscú en Villa Crespo. A partir del sábado 17 a las 21 horas se presenta La vida sin ficción. Es una novela sin final porque su autor muere repentinamente. Lucas, su hijo, encuentra el borrador y consigue publicarlo. El libro se vuelve un récord de ventas. Esta obra, de 9 personajes para 3 actores, presenta historias entrecruzadas. Un grupo de amigos trata de filmar un documental sobre sus impresiones del libro. Una actriz que está filmando una película basada en la novela se reencuentra con su hermano y Lucas intenta terminar su nueva obra de teatro en una cabaña frente al mar. Fantasmas, imitaciones de Sandro, juegos en red y las ficciones como la única verdad posible frente a la muerte. La dramaturgia y dirección le pertenecen a Francisco Lumerman, actúan Ignacio Gracia, Francisco Lumerman y Rosario Varela. La dirección de actores a cargo de Jorge Eiro. Bueno, ¿y vos decías, Nora, del sábado? No, del sábado no decía nada. Yo te decía por qué no nos contabas sí,
¿Qué había pasado el lunes pasado? El martes. El martes pasado. Ah, vos decís en el Café Literario Antonio Oliverti. Exactamente. Ah, bueno, sí, tuvimos el encuentro número 719 de este ciclo que ya lleva 34 años. Sí. Y bueno, lo llevamos a cabo en un nuevo lugar, 779 Cantina Cultural, que está en Bartolomé Mitre 1745, a metros de la avenida Callao. Y tuvimos un encuentro, afortunadamente la gente sigue concurriendo, cambiamos de lugares, pero nos siguen acompañando y eso es muy importante, ¿no? Así es, estuvimos, como dijiste, una noche mágica y significativa, y las lecturas de los poetas Jorge Bach, Isabel Krish, María Elena Rocchio, Ricardo Rojas, Airala, María Marta Donet en la parte narrativa, por la parte musical con Paco Rizos, Carla Higuera y Selena Jankovic, y la interpretación de algunos emblemáticos temas, ¿no es cierto?, de la música popular y del tango. Así, y también recordamos a Carlos Alberto Débol en tu segmento Poeta en el Recuerdo. Vos leíste poemas, Julio habló un poco acerca del vínculo que le unió a Carlos Débol, sobre todo en la etapa en la cual él fue secretario general de la Fundación Argentina para la Poesía, ¿no? Y la presentación del libro El fútbol y sus alias de Piero De Vicari de San Nicolás, junto a su hijo y el editor de la publicación. Así que una noche inolvidable. Quien quiera conocerla, si no tuvo la oportunidad de estar, porque hubo muchos oyentes que vinieron a compartir este encuentro, lo pueden hacer a través de www.generacionabierta.com.ar o por canal YouTube de Generación Abierta en Radio. Así es. Sí, Piero De Vicari, un poeta y narrador de San Nicolás, que vino especialmente a presentar su libro con nosotros, lo cual nos generó una gran alegría, porque hacía unos años que no lo veíamos, de la época que estábamos en el Café Montserrat, así que fue un gusto reencontrarnos con él y también conocer a su hijo, que también es escritor. Así es. Otra obra de teatro, en el mismo Teatro Moscú, a partir del viernes 23 a las 20:30 horas llega El amante de los caballos, viernes 23 de junio. Dice así: una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia y la de su familia, intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato colmado de recuerdos, imágenes y episodios enigmáticos de la vida de su abuelo, su papá y ella misma, va descubriendo una manera íntima y particular de despedirse de su padre y finalmente de encontrarse a sí mismo. Adaptación y dirección le pertenecen a Lisandro Penelas, la actúa Ana Scanapieco. La reserva de entradas es por Alternativa Teatral. Y reiteramos, todas estas obras se desarrollan durante este mes de junio en el Teatro Moscú, que está en Juan Ramírez de Velasco 535, en el barrio de Villa Crespo. Muy bien. Y el paisajista del jardín japonés, ¿sabés quién es? A ver. Minoru Tajima, que es guardián de la cultura nipona en el famoso Jardín Oriental, llegó a la Argentina a los 20 años. Trabajó en el campo y como actor en el programa Todo por 2 pesos. Además, fue masajista de famosos. Hoy es el paisajista de uno de los jardines más importantes y vistosos de nuestra ciudad. Tajima cuenta que creció en el campo, trabajaba con su padre cuidando animales y a los 18 años, mientras estaba estudiando, conoció mucha gente que venía para América Latina. Argentina era lujosa y un país rico con el campo, las vacas, el trigo, y Buenos Aires era la París de Sudamérica. Recuerda mientras mira a los visitantes que se sacan fotos frente a la ola de calor que forman las subpantiens,
que alcanzan los 60 centímetros de alto. Las flores son una especie originaria de Indonesia, pero desarrollada y mejorada genéticamente en Japón. Es el único lugar de la Argentina donde pueden admirarse. En el año 2007, un llamado del presidente del jardín japonés lo reconectó definitivamente con sus orígenes. Trajeron material de Japón para construir la casa de té, pero necesitaban a alguien que supiera cómo hacerlo y me dijo, te necesito. En Japón las construcciones no llevan clavos ni tornillos. Se encaja de la madera para hacer la estructura más flexible para resistir los terremotos. Qué interesante, ¿no? Muy bueno. También hice los tori, portales sagrados rojos, en los que más orgullo me da. Además de las sampatiens, plantaron el último año 5.500 azaleas que florecen en julio y 250 sakura. Bueno, el jardín japonés lo querés visitar y todavía no lo hiciste porque ahora los árboles de cerezo están en su esplendor. Es en Avenida Casares 3450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Este miércoles 21, es decir, la semana próxima, a las 17 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, la Asociación de Poetas Argentinos invitan al homenaje a la vida y obra del doctor Cayetano Semborain, fundador de APOA, que es la Asociación de Poetas Argentinos. La palabra al maestro, poeta, amigo, compañero, a cargo de el licenciado Juan Diego Veloquio, que estará a cargo de la apertura, es el director general de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura. Participarán los poetas Adalberto Polti, Nora Perusín, Adolfo Marino Ponti, Luis Benítez, Norberto Barleán, Graciela Arauz, Dora Angélica Roldán y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Lectura de poemas a cargo de Marcos Porrini, el cierre a cargo del profesor Luis Ferrero, presidente actual de APOA. Va a haber una proyección del cortometraje Cayetano de APOA, comentario a cargo de su creador, Javier Robledo. Entonces recordamos que esto lo organiza la Asociación de Poetas Argentinos y van a conducir este homenaje Beatriz Olga Locati y Esther Pagano Merkel. Reiteramos, esto va a ser el miércoles 21 de junio a las 17 horas en... bueno, acá no está la dirección, pero la legislatura queda en la calle Perú 160. Así que pueden ir agendándolo para este homenaje al querido amigo, compañero de ruta, un gran gestor cultural y poeta, don Cayetano Semborain. Y mañana 13 de junio, Día de la Escritora y el Escritor, que es importante recordar, ¿no es cierto? La Comisión Directiva de la CEA invita a un brindis, martes 13 de junio a las 19:30, Bartolomé Mitre, 2815, segundo piso, oficina 225 a 230, esquina Porredón, frente a la Plaza Miserere, y bueno, estarán como invitados, entre otros, todos los escritores y escritoras que forman parte del colectivo. Muy bien, vamos a ir al espacio musical. Ricardo Héctor Reyes, la música de Oscar Kreigner nos sigue acompañando, de su álbum Big Band. Vamos a escuchar el tema Día y Noche. Adelante, Fabricio.
artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Hoy voy a hablar de una artista visual uruguaya, María Freire, pintora, escultora, pero alguien que también se dedicó a la crítica de arte. Como digo siempre, para ubicarnos en el tiempo histórico que le tocó atravesar, ella nace en noviembre de 1917 en Montevideo y fallece en el mismo sitio, Montevideo, en el año 2015, a los 97 años de edad. Tuvo una vida artística muy productiva. Ella estuvo formada como pintora y como escultora en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, lugar donde se han formado grandes artistas, ¿no?, de este país. Allí estudió con José Cuneo Perinetti, Severino Pose, pero más tarde se forma en la Universidad del Trabajo de Uruguay con Antonio Pose y con este artista tuvo gran incidencia en lo que fue esta vanguardia que atravesó gran parte de Latinoamérica, y por supuesto acá tenemos nuestros referentes en Argentina, como fue el arte concreto y no figurativo, ¿no? Vanguardia que no solo atravesó la Argentina, sino también el Uruguay. Bueno, ella comienza a explorar en el universo de la modernidad y empieza a explorar mucho sobre lo que tiene que ver con esta estética, este movimiento del cubismo, ¿no? Por eso incluso empieza a perfeccionarse y a investigar acerca de las máscaras africanas, de las piezas precolombinas, todos elementos de los que el cubismo también se sirvió, ¿no?, en la primer parte de este movimiento. A partir ya de mediados de la década del 40, incursiona en la abstracción y su tendencia gira más hacia una tendencia bastante planista, geométrica. A su vez, más allá de sus pinturas, realizaba esculturas móviles con materiales poco usuales para el momento, poco convencionales. En un momento de su vida, por aquella época, conoce al artista José Pedro Costigliolo en 1952. Bueno, ambos ya venían en una búsqueda artística, transitando el mismo camino, la misma expresión estética. Compartieron el taller y varias investigaciones referidas al arte, y más tarde se casaron. Juntos crearon allí en Uruguay el grupo de arte no figurativo. A principios de la década del 60 visitaron la Bienal de San Pablo y allí, bueno, tuvieron contacto con los grandes artistas abstractos europeos como Teodoro Van der Burg, como Piet Mondrian, Kandinsky, bueno, entre los más destacados, ¿no? Como también quienes hacían esculturas abstractas, tuvieron un panorama muy profundo de lo que era el camino del arte abstracto en sus diferentes disciplinas. A fines de la década del 50, recibieron ambos, la pareja, una beca, la beca Gallinal, con la que pudieron viajar a Europa y allí se perfeccionaron realizando estudios en el Museo Stendhal y en el Museo del Louvre.
Ambos, pudieron estudiar con importantes maestros. A mediados de la década del 60, María vuelve otra vez a Europa, ya en misión oficial, para continuar con sus estudios. Entre más o menos la década del 60, principios del 70, ella estuvo a cargo de la columna de crítica de arte del diario Acción. Por eso dijimos, ¿no?, que ella, además de su carácter de artista visual, fue crítica de arte. Ejerció la docencia tanto a nivel universitario como a nivel secundario, como profesora de dibujo, de historia del arte. Bueno, y estableció contacto con artistas argentinos que a su vez estuvieron en Francia viviendo, tan destacados e importantes como nuestro maestro Gyula Kosice, que fue una figura clave para lo que fue el grupo Madí, ¿no? De él se embebió mucho y creció mucho investigando y estudiando su obra. También tuvo contacto con agrupaciones de pintores abstractos, varios de ellos incentivados por Aldo Pellegrini. Bueno, su afinidad artística evidentemente estaba delineada por ahí, pero ella realizó su propio recorrido, trabajó en distintas series, abordando propuestas de color, de ritmo, de formas puras, en cada tema que ella abordaba, ¿no? Fines de la década del 50, principios del 60, desarrolla la serie sudamericana. Allí ella empezó a trabajar con planos poligonales, con una paleta muy reducida en cuanto al color, y en los años venideros experimentó con una paleta mucho más cromática, más expresiva, con perforaciones del plano y de signos, de las que resultaron series muy interesantes y muy respetadas, muy destacadas para su obra, como Capricornio y Córdoba. En la serie Vibrante trabajó entre 1975 y 1985. Esta búsqueda en particular estuvo relacionada con la luz. Les voy un poco relatando cómo fue evolucionando su obra, ¿no? A comienzos de los 90 empezó con la serie El oro de los tigres. Esta serie quizás fue distinta, fueron estructuras oscuras sobre fondos amarillos, y para finales de esta década ya la geometría y la estructura de sus pinturas, empezaba a explorar la sensualidad en cuanto al color, pero siempre dentro de una estética abstracta, geométrica, con todos estos maestros que ya se había formado, ¿no? Realizó muestras individuales, no solo en su país, sino también en San Pablo, Río de Janeiro, Barcelona, Bruselas, Washington. También integró importantes muestras colectivas. En 1966 ella representa a Uruguay en la Bienal de Venecia. Allí en sus obras aparece de manera bastante reiterada el mismo motivo, armado por diferentes maneras, con un encadenamiento de ritmos aleatorios que se reiteraban, los signos repetidos de manera seriada, una constante de imagen ya en su obra, ¿no? Colores muy nítidos, colores planos, que se entrecruzan también entre lo sensible y lo racional. Bueno, fue una artista realmente muy productiva,
que logró también importantes premios a lo largo de su vida, una vida en la que trabajó muchísimo hasta último momento, y voy a cerrar leyendo unas palabras de ella. Al final de mi trayectoria, lo que deseo es que mi pasión no se apague y terminar mi obra con la misma convicción y exigencia de siempre. Me parece una manera brillante de, terminar con las palabras de esta artista tan destacada no solo para el Uruguay, sino para Latinoamérica y para distintos países de Europa y Estados Unidos, y también para distintos estados de Estados Unidos. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, seguimos acá en estudio, en Generación Abierta en Radio. Vamos a escuchar un segundo tema musical con Oscar Kramer, Big Band. En este caso, este tema se llama Muñeca de Raso. Adelante, Fabricio. Out skipping, careful amigo, you're sleeping, speak Latin, that's I don't know. Here's nobody who saw I playing it cool as can be. I given a try, but I ain't for no guy got to me. Telephone number, well, you know I'm doing my own best with you now, and I done that sad and low. You know I'm doing my own best with you now, and I done that hasn't all, and I done that hasn't all. Bueno, qué buen tema que escuchamos de
Oscar Kramer en Big Bang, música para entendidos. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos agradeciendo el envío del libro Dino Campana Suramericano, Cantos Órficos, publicado por Abisinia, y en la traducción dijimos que pertenecía a Antonio Názaro, una edición bilingüe muy bien hecha, realmente hermosa, ¿no? Antonio Názaro es periodista, poeta, traductor, videoartista y mediador cultural, nacido en Turín, 1963, fundador y coordinador del Centro Cultural Tina Modotti, colabora con las revistas italianas de poesía Atelier, Fobriace, Laboratorio de Poesía, con la argentina Buenos Aires Poetry y con la chilena Aérea y con la venezolana Poesía, entre otras. Ha publicado diversos libros de poesía, ha sido traducido y publicado en diferentes antologías nacionales e internacionales. Tenemos el gusto de tomar contacto vía telefónica con Antonio Názaro. Un gusto, Antonio, que tomes contacto acá con Generación Abierta en Radio. Buenas noches, el placer es mío, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Bueno, Antonio, en principio te agradecíamos la semana pasada el obsequio que nos hiciste con este libro hermoso, Dino Campana Suramericano, Cantos Órficos. Leímos un texto de Dino. Y bueno, en principio preguntarte, ¿no?, cómo fue que surgió este proyecto de libro sobre Dino Campana. Mira, surgió de forma bastante sencilla. Era la época del COVID, yo tuve que regresar a Italia y me llamó Freddy Deset, que es el director de la editorial Abisinia Editorial, y me preguntó un poeta que valía la pena traducir, siendo que tenía algo que ver con Argentina. Y de pronto, de inmediato, pensé en Dino Campana, porque él viajó a Argentina, claro. No sabemos bien por cuánto tiempo, si por un año o más, pero es interesante, por ejemplo, ver cómo él escribe muchos poemas dedicados a América y sobre todo algunos paisajes de la Pampa, de América del Sur, que él ve, entran a ser parte de su imaginario, y lo encontramos también en otros poemas que no hablan de América. Él mezcla los paisajes y eso es fantástico. Y sí, nació así, era una época de COVID, uno tenía que estar encerrado en la casa. Yo ya había trabajado unos años antes el primer poema, que se titula Noche, que pero es muy largo, y lo publicamos en Chile. Y la idea de retomar el trabajo y finalmente poder traducir todos los cantos órficos me pareció fantástico. Así empezamos, en realidad. Muy bien. Vos decías que habías tenido que volver a Italia. ¿Vos estás viviendo en Argentina actualmente? No, yo vivo aquí en Buenos Aires. Creo que ya me voy a quedar aquí por el resto de mi vida. Ya estoy bastante harto de viajar cada 3 años, de cambiar país, y esa es la intención. Ajá. Y sí, me voy a quedar aquí, creo. Bueno, bienvenido entonces. Acá Nora te quiere hacer una pregunta. Hola, Antonio. ¿qué tal? Antonio Nora Nardo. Este poeta itinerante que vos lo leíste, ¿no? Cuando eras adolescente, ¿también te inspiró un poco? Sí, no, me inspiró mucho. Además es un poeta que tiene esa fascinación, ¿no?, por su vida, por su viajar, por su estilo de poesía, ¿no? Montale, en un ensayo que también hace parte del libro, pone acento sobre 2 cosas que son fundamentales. Seguramente Dino Campana ha sido la voz única en la historia de la literatura italiana. Y por otro lado, también cuando él dice que Dino Campana, cuando recupera o reescribe otra vez su libro, hace una selección donde pone más al centro la prosa poética, y seguramente en ese sentido es uno que tiene una capacidad increíble de construcción del ritmo, de la literación, y sus prosas poéticas son fantásticas. La Pampa es bellísima, por ejemplo. Sí, me inspiró mucho. Sí. Contale a nuestros oyentes, Antonio, un poco cómo está conformado el libro, los capítulos, qué temas te interesó abordar sobre la obra de Dino Campana. Bueno, nosotros ponemos
como el libro iba a salir aquí en Argentina, pusimos al comienzo todos los poemas que hablan de América de forma directa. Luego seguimos el orden del libro, de los cantos órficos, y no sé si ustedes hablaron de la historia. Él entregó su manuscrito a dos los directores de una revista, se lo perdieron, tuvo que reescribírselo, se lo publicó, iba por cafeterías y vendiendo el mismo libro. Dime. No, digo, todo una odisea. Odisea, porque el único libro escrito, ¿no? Manuscrito que tenía se lo perdieron y bueno, esto también, ya que él tenía algunos desórdenes, digamos, emocionales que lo caracterizaban y que hacían que entre y salga de los hospitales y otras cosas. Y mira, una cosa larga, es una cosa un poco extraña, ¿no? Esa de cuando lo encerraron la primera vez en el manicomio, que tenía como 18 años, y yo encontré las motivaciones porque lo encerraban, aparte de la presión de su madre, que era una persona muy rígida, por lo que sabemos, era que lo acusaban de tomar demasiado café y de vagar por el mundo. Entonces, esos son los primeros puntos que ponen por definir su detención, su encierro en un manicomio. Terrible. En esa época era suficiente que los parientes dijeran que tenían que encerrarte y te encerraban. Y sí, yo sostengo, estoy convencido que una vez que tú entras en un manicomio tan joven, luego inevitabilmente vas a regresar allí. Además, en esa época empezaban la terapia con electroshock, y él a un cierto punto dice a su psiquiatra: yo soy el primer poeta eléctrico, por todo el electroshock que lleva. Vos sabés que acá en Argentina tuvimos un poeta nacido en Rusia, bueno, ahora, en aquel momento la zona en que había nacido pertenecía a Rumanía, ahora pertenece a Rusia, pero radicado en la Argentina, Jacobo Fingman, que también tuvo que, debido a sus problemáticas psicológicas, también, ¿no? Como Dino, a lo largo de su vida, internaciones varias en hospitales neuropsiquiátricos, ¿no? ¿Podemos escuchar en tu voz algunos poemas de Dino Campana, del libro que vos traduciste? ¿En italiano o en español? No, en español. En los dos puede ser. Mira, te voy a leer uno que a mí me gusta mucho, que es la vidriera. La noche humeante de verano, desde la alta vidriera se vuelcan los resplandores en la sombra y me deja en el corazón un sello ardiente. Pero ¿quién? En la terraza sobre el río se enciende una lámpara. ¿Quién ha visto a la Virgencita del Puente? ¿Quién ha encendido la lámpara? Hay en la habitación un olor de podredumbre. Hay en la habitación una llaga roja languideciendo. Las estrellas son botones de nácar y la noche se viste de terciopelo. Y se estremece la noche fatua, es fatua la noche, y se estremece, pero hay, en el corazón de la noche hay siempre una llaga roja, languideciendo. Ese es uno de los poemas que siempre se encuentran. Dime. Ahora léelo en italiano. Ok, in italiano è l'invetriata. Dale. La sera fumosa d'estate, dall'alta invetriata mesce chiarori nell'ombra e mi lascia nel cuore un suggello ardente. Ma chi ha sul terrazzo sul fiume si accende una lampada? Chi ha alla Madonnina del Ponte? Chi è che ha acceso la lampada? C'è nella stanza un odore di putredine, c'è nella stanza una piaga rossa languente. Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto. E tremola la sera, fatua la sera e tremola, ma c'è, nel cuore della sera c'è sempre una piaga rossa languente. Hermoso. Muy bello el poema, y aparte te felicito porque realmente siempre, digamos, las traducciones corren el riesgo a veces que se desvirtúa, ¿no? Un poco el texto original, y uno advierte en
en la lectura que uno hace, y en este caso con tu lectura, cómo se mantiene mismo el ritmo del poeta, ¿no? El ritmo del poema de Dino Campana. Sí, no, eso ha sido uno de los trabajos para mí más importantes, porque Campana trabaja mucho el ritmo, ¿no? Él vive en la época del futurismo, y a un cierto punto en una entrevista dice: los futuristas hacen ruido, yo quiero hacer un nuevo ritmo. Y en este caso podríamos decir que es una cosa bastante un azar. Él escribió el primer poema rap o rap de la historia de la literatura. No sé si ustedes lo leyeron o se dieron cuenta que existe un poema que él escribió que es como un rap, que se intitula Bate Bote. Hasta yo hice un video con unos alumnos de una amiga mía que trabaja con niños que tienen problemas dando clases de rap. Y ellos hicieron un video leyéndolo en forma rap ese poema. Si lo encuentro, si quieres te lo voy a leer. Sí, a ver. Yo soy un poco desordenado. Estamos conversando con Antonio Nazaro, poeta, periodista y traductor de este libro Dino Campana, Suramericano, Cantos Órficos, publicado por Abisinia Editorial. Ya llego, perdón. Sí, adelante. La edición es bilingüe. La edición es bilingüe, muy, muy bello el libro. Bueno, eso es lo que siempre digo, que los libros que traduzco tengan también el texto original, porque yo creo que sobre todo luego aquí en Argentina hay un montón de gente que habla o más o menos entiende el italiano. Claro. Entonces lo importante decir que Dino Campana, que no dijimos, nació en 1885 y falleció en 1932. ¿Lo encontraste, Antonio? Sí, considerando que los últimos 16 años se lo pasó encerrado en un manicomio. Después de una pelea con su novia, que era una gran escritora de la época, Sibilla Leramo, y lo encierran y ya no va a salir nunca más de manicomio, se queda allí casi 16 años. Lo encontré. Se lo puedo leer más o menos en el red, en español. Ni el bote que se bate con los botes que bate de una aurora en la proa brilla un ojo incandescente, mi paso solitario vede la sombra por el juez, ni la luz uniforme de los botes de la ciudad, solo el paso que en la noche solitario se bate, por la noche de los botes solitario bate, tan vasta, tan ambigua, por la noche tan pura, el agua del mar que la exhala. En las rutas, en la noche bate, ciego por la ruta, dentro el loco inhumano de la noche de un destino, en la noche más lejano, por la ruta de la noche mi paso bate bote. Me encantó, me encantó. Estupendo, el ritmo, ¿no? El ritmo como de canción también. Sí. Una particularidad muy importante. Es que de eso, tú sabes que los futuristas estudiaban mucho ritmo, nuevas formas de poesía, y él dice, no, ellos hacen ruido, yo quiero inventar un ritmo nuevo y escribo un poema como esto, que es totalmente nuevo por el ritmo que tiene. Y sí, aparte muy buena la lectura que hiciste. Una pregunta, Antonio, ¿hace mucho que estás radicado en Argentina? No, en Argentina no, pero yo viví los últimos 27 años en América Latina. Luego con el COVID, y porque conmigo vivía mi mamá, tuvimos que regresar a Italia. Y estuvimos allá 3 años, ella se enfermó al final y se murió el año pasado. Y entonces yo, como tenía siempre planeado, y que cuando apenas puedo voy a regresar a América, porque en Italia me siento más extranjero que cuando estoy en América del Sur, en Latinoamérica, y me regresé. Vine acá porque tenía un amigo que me podía ayudar al comienzo, y nada, y estoy acá, sí. ¿No lo conociste a Antonio Aliberti, no? ¿Antonio Aliberti no lo conociste? Antonio Aliberti. No. Bueno, Antonio, viste que el ciclo nuestro lleva el nombre de él. Antonio fue un poeta ítalo-argentino. Él nació en Sicilia, pero se radicó acá muy joven, tenía 13, 14 años, y bueno, ya se quedó acá, formó su propia familia. Bueno, fue amigo nuestro y un gran poeta ítalo-argentino, ¿no? Le dieron el premio Eugenio Montale, sí, en el año 2000, unos meses antes de fallecer.
Bueno, Antonio, un gusto enorme haber tomado contacto con vos y seguimos en contacto. Una vez que tenga el video, el audio grabado, te lo voy a enviar a este celular que me mandaste. ¿Te parece bien? Claro. Y sí, perfecto. Y muchas gracias a ustedes, al público, para escucharnos y por poder participar a vuestro programa. Bueno, ya nos veremos y charlaremos. ¿El libro en las librerías? ¿Dónde lo consigue? Sí, el libro de las librerías se encuentra en la librería o en el sitio directamente en la Abyssinia Editorial y se puede comprar directamente a través del sitio de la casa editorial y llega en un par de días, llega a la casa y buenísimo. Creo que se ahorra un poco de dinero. Sí. Fantástico. Es un buen libro, está bien hecho y vale la pena, según yo, conocer a Dino Campana. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, Antonio, un gusto enorme y hasta muy pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, muy interesante esta charla con Antonio, quien se acercó al café hace muy poco y trajo este libro que ya habíamos empezado a difundir la semana pasada, ¿no? Como decía él, es importante que la gente conozca a este poeta Dino Campana. Bueno, el próximo encuentro de Café Literario Antonio Liberti no va a ser el 20 de junio, que es cuando nosotros cumplimos 35 años de vida. 35 años. No se va a poder hacer porque, es feriado. No es porque es nuestro cumpleaños, sino porque es feriado y cierran los lugares. Cierran los lugares y entonces el próximo encuentro va a ser en el mes de julio. El 4. El martes 4 de julio a las 18:45 horas en 779 Cantina Cultural, que está en Bartolomé Mitre, 1745, a metros de la avenida Callao. Y nos estamos yendo. Queremos agradecerle a Fabricio por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.